Hola, muy buen día a todos, bendiciones. Que tengan un fabuloso día, que Dios nos bendiga a todos. Y ponemos en manos de Dios este mensaje como siempre, entregándolo en sus manos para que lleve bendición a nuestras vidas y podamos comprender y sentir su palabra para hacerla viva en nuestras vidas. Ponemos en sus manos este día para que su voluntad poderosa se haga en nuestras vidas, su gracia y su favor cubran nuestras vidas para su gloria y su honra. Amén. Ayer hablábamos en el capítulo 9, en el inicio, versículos 1 al 5, de este pesar que tiene el apóstol Pablo por sus compatriotas, por el pueblo judío. Y tenemos que entrar en conciencia de que el pueblo judío no es, no son nuestros hermanos. Sí, hay una promesa que Dios va a cumplir en ellos. Hay una promesa que le hizo a Abraham, una promesa que le hizo a Isaac, a Jacob, pero que en este momento también Dios está de alguna manera llevando al pueblo judío por sus caminos, diferentes caminos, que ha sido un camino duro, que ha sido un camino difícil. Nosotros lo hemos visto, ¿no? La forma en la cual el pueblo judío ha sufrido a lo largo de los siglos, y, pero sin embargo, Dios al final de los tiempos va a cumplir su promesa. En ese momento en el que el apóstol Pablo escribe, está escribiendo justamente al pueblo judío, al pueblo hebreo, para decirles, para declararles que Dios no se olvida de ellos, que sí, nuestro Señor Jesucristo es el único camino, la única verdad y la vida, que solo hay salvación a través de Él, que no importa si ellos creen en Dios, si no creen en nuestro Señor Jesucristo, no tienen salvación. Y eso nos tiene que quedar claro. Y que el pueblo judío en este momento rechaza a nuestro Señor Jesucristo. El pueblo judío tiene endurecido su corazón hacia la verdad del pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Hay pasajes claros en el Antiguo Testamento que hablan de nuestro Señor Jesucristo, de las profecías que fueron cumplidas en Él, y el pueblo judío no las acepta, las rechaza completamente. Y eso los lleva a un estado de perdición y la ira de Dios está sobre ellos. Eso nos tiene que quedar claro. Pero las promesas que Dios le hizo al pueblo judío las va a cumplir porque Dios cumple sus promesas, Dios es fiel. Y en ese sentido, el apóstol Pablo comienza a explicar en el versículo 6 algunas de estas cosas. Dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Eh, no que la palabra de Dios haya fallado. No, jamás. Dios es fiel, su palabra es la verdad y Él cumple sus promesas. Y todo lo prometido a Abraham y todo lo prometido a Moisés y todo lo prometido al pueblo judío a lo largo de toda su existencia de Dios al pueblo judío se va a cumplir porque Dios cumple sus promesas, Dios es fiel. Sin embargo, aquí comienza una aclaración importante el apóstol Pablo. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Israel, Jacob, uno de los hijos de Isaac, eh, que eran dos hijos gemelos, Jacob y Esaú. De hecho, Esaú nació un poquito antes que Jacob y por ley judía tenía que ser él el que recibiera esas promesas. Sin embargo, no todos los que descienden de Israel de Jacob son israelitas, porque la promesa de Dios radica o está sobre la descendencia de Israel, sobre la descendencia de Jacob. Dios le llama a Israel a Jacob por su fidelidad. Y es ahí de donde viene el nombre de Israel, de toda la descendencia de Jacob, no la de Esaú. Así que no todos los que descienden de Israel, de Jacob, son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Al final de cuentas, Abraham tuvo otros hijos también. Abraham recibe la promesa de que tendría un hijo y en su desesperación, porque aún no se cumplía esa promesa, él y su esposa, Sara, buscaron
por sus propias fuerzas hacer cumplir esa promesa. Y una de sus siervas de Abraham bueno, Abraham está con ella y así nace el primer hijo de Abraham, que se llama Ismael, de donde proviene todo el pueblo musulmán, de donde proviene todo lo que es la rama del Islam. Y desde ahí viene este conflicto terrible que viene cargando por siglos y siglos y siglos. Por este conflicto entre Ismael y el hijo de la promesa de Abraham, que es Isaac. Porque aquí dice, sino en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que Dios elige. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. No es que todos los que sean descendientes físicos de Abraham van a ser hijos de Dios, o son hijos de Dios, o van a estar dentro de la promesa de Dios, o para ellos es la promesa, las promesas que ha hecho Dios al pueblo judío, sino solo para los que Dios elige como sus hijos. No tiene nada que ver con la herencia, con el ADN, con lo físico, sino con lo espiritual, con aquello que Dios elige. Y Dios eligió a Isaac en lugar de Ismael, y todo el pueblo descendiente de Ismael no es aquel que va a recibir las promesas que se le dieron a Abraham. A menos, por supuesto, que vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y entonces no es que sean en carne o descendientes directos de Abraham, sino porque Dios los eligió desde antes de la fundación del mundo de manera espiritual. Son hijos según la promesa, no descendientes físicos, dice. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no había nacido ni aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. La palabra de la promesa es esta: por el tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. La promesa es que sobre el hijo de Sara será la bendición y la promesa. Este es Isaac. Y sobre su descendencia. Dice, y no solo eso, sino que también cuando Rebeca, la esposa de la esposa de Isaac, concibió a uno de Isaac nuestro padre, pues aún no habían nacido ni Esaú ni Jacob. Aún no habían nacido ni Esaú ni Jacob, ni habían hecho nada bueno ni nada malo. De hecho, Jacob hizo cosas también terribles ante los ojos de Dios. Ninguno de los dos era perfecto, ni ninguno de los dos estaba libre de pecado, ni ninguno de los dos podría decirse fiel a lo que Dios decía y les mandaban. Los dos, Jacob engañó a su padre. Jacob mintió y de una manera terrible para poder ser el heredero de la promesa. No, le miente a su padre haciéndose pasar por Esaú para que le diera la herencia de ser el primogénito y recibir esa herencia, cosa que le pertenecía a Esaú. Entonces Jacob tampoco era perfecto. Esaú, obviamente, si leemos todo este pasaje en Génesis, nos damos cuenta de que Esaú pues era una persona también que tenía muchos defectos, que incluso vendió su primogenitura a Jacob por un plato de comida. No eran perfectos ninguno de los dos, pero Dios le dijo, ¿no? Dios le dijo, dice aquí, pues no habían aún nacido ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino porque el que Él llama. No tiene nada que ver lo que hagamos o no hagamos, quienes seamos, no seamos. El que hace la obra, el que hace todo el proceso de salvación, el que va a transformar nuestras vidas es Dios. Y Dios es el que nos llama, y Dios es el que nos elige, y no importa, antes de nacer ya Dios nos había elegido desde antes de la fundación del mundo. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que hagamos, el que nos llama es Dios, y el que decide qué es lo que va a suceder con nuestras vidas es Dios. Y se le dijo
a Isaac, el mayor servirá al menor. Es decir, Esaú será el siervo de Jacob, porque Jacob es el elegido de Dios aún antes de que naciera, aún antes de que respirara en este mundo. Dios ya había puesto sus ojos en Jacob, no en Esaú, en Jacob, a quien posteriormente llama Israel. Y sobre él está su promesa, no sobre Esaú, que después se convierte en un pueblo que comete muchísimas atrocidades y está completamente sumergido en el pecado y la maldad, y por eso dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No es que Dios haya aborrecido a Esaú, sino que Dios en su omnisciencia sabía que de Esaú vendrían también un pueblo malvado, ¿no? Un pueblo malvado que haría muchísimas cosas terribles, y por eso dice, a Esaú aborrecí. Sin embargo, de Jacob tampoco descendieron simplemente puras personas buenas, ¿no? Desciende el pueblo judío que también hizo muchísimas cosas aborrecibles eh, a lo largo de la historia. Entonces, algo que nos tiene que quedar claros en esta primera parte, que hasta aquí vamos a dejarlo, es que Dios elige y Él, como más adelante veremos, tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. No tiene nada que ver con nosotros, ni tiene que ver nada con lo que hagamos o no hagamos. Él decide en su soberana voluntad, por su gracia, entregarle su bendición y su favor y sus promesas a quien Él quiere. Nadie puede decirle a Dios, haz esto o haz aquello. Nadie puede tratar de manipular a Dios tratando de hacerse justo ante sus ojos. Recordamos que todo lo que hemos visto, nadie es salvo por sus propias fuerzas, ni nadie es libre de pecado. Todos tenemos maldad en nuestro corazón. A menos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos cambie, no hay forma de cambiarlo. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo al pueblo judío, no tiene nada que ver que seamos descendientes de Abraham o no. Al final Dios va a elegir de entre su pueblo a quien Él quiera, para restaurar, para regenerar y para cumplir su promesa. No, no, Dios no es manipulado por nadie, ni está sujeto a nadie, y Él hace lo que Él quiere hacer cuando Él quiere, con quien quiere y cuando quiere. Y eso es para su gloria y para su honra siempre. Padre, no tenemos palabras para agradecer el que hayamos estado contemplados en tu plan desde antes de la fundación del mundo, en que hayamos sido elegidos para ser tus hijos, en que podamos vivir y gozar de las promesas que tú le has hecho a lo largo de la historia a tu pueblo, Señor, al Israel espiritual. Que ahora formamos parte de ese Israel, Señor, de ese pueblo, Señor, tuyo, de esa familia de Dios, que somos salvos por tu gracia y que no tiene nada que ver con nosotros, sino con tu elección soberana, Señor. Gracias, Señor, por elegirnos. No nos queda más que obedecerte, no nos queda más que agradecerte día con día, Señor, y buscarte y estar en comunión contigo, Señor. Y buscar llevar esta bendición a la vida de más y más personas, Señor. Gracias, Señor, por elegirnos y por hacernos parte de la historia, de tu familia, y por elegirnos para ser parte de tu familia por toda la eternidad, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que tengan un bendecido día.